Y la RTX 5060 Ti ha destrozado, ha detonado, ha superado a la RX 9070 XT. Vamos a hablar de esto en este video. Vamos a hablar también sobre el rendimiento de las series RX 9060 XT que se ha estado viendo por ahí. Pero este temita de lo que estamos viendo aquí, de que esta GPU ha destrozado la RX 9070 XT, es sumamente interesante, señores. Y esto aquí supuestamente, adivina quién, la encuesta de hardware y software de Steam. Vamos a ver esto porque esto es sumamente importante. Suscríbete, déjame un like y ven a analizar conmigo este comportamiento que yo he hablado de la encuesta de hardware de Steam para que usted se ponga claro y deje de adivinar. Miren, señores, este post me ha impresionado. Hemos visto que en Videocars hoy se ha estado destacando que esta RTX 5060 Ti ha superado la RX 9070 XT. De hecho, toda la serie RDNA 4, la 5060 es más popular entre los jugadores y mucha gente entiende que porque es popular y figura ahí es mejor. Ojito con eso, ese es el usuario básico, el que no analiza, el que no sabe. Esto es fundamental saberlo. Mucha gente dice, mira, porque está aquí la lista de hardware de Steam, es popular, no quiere decir que sea mejor, ojito. Pero bueno, la cuestión es que me ha llamado poderosamente la atención dos cositas aquí. Lo primero es que Videocars aquí destaca algo, primero, y es una realidad, que la encuesta de hardware y software de Steam es la más grande entre los jugadores y que no siempre es precisa y que a veces muestra información incorrecta de Valve. Sin embargo, han estado mandando a participar a muchos más usuarios. No sé cómo él lo sabe, no sé cómo este redactor de esta noticia lo sabe. Sin embargo, él habla de su caso, que es lo interesante, que es lo importante, hablar de su caso. Dice que personalmente ha recibido esta encuesta más de 4 veces en un solo año, pese a nunca antes haberla visto. Yo le digo algo, con el test bench aquí en mi setup principal, yo de manera particular no le he recibido. Hice una encuesta en el canal y un 50% básicamente no había visto nunca la encuesta de hardware y software de Steam. Ahora, debes saber algo. Valve sabe qué hardware ya tú tienes. Valve lo sabe. Valve conoce tu setup, Valve conoce tu rig. La metodología que utiliza Steam es desconocida. Sabemos que es aleatoria, pero no sabemos cuál es el algoritmo de selección que utiliza. No se sabe si pone a participar marcas favoritas que se detecten en un setup. No se sabe. No quiero decir que sea falsa, pero al nosotros no conocer la metodología, al no estar transparentada, ni siquiera saber cuál fue la muestra que se tomó para el mes de mayo, eso simple, la región, nosotros no podemos dar como buena y válida esta encuesta. Por lo menos en mi caso, si usted tiene algo particular y sabe algo de estadísticas, se dará cuenta, o de encuestas, debe saber que las encuestas, para ser válidas, deben de ser transparentadas. Ojito con esto, la metodología, donde yo fui, los sectores, todo esto es fundamental saberlo. Entonces, lo curioso es que esta GPU tiene poquito tiempo que se lanzó, la 5060 Ti, y ya es más popular que cualquier RX 9070 series. Rapidito esta alcanzó a obtener un 0.21% del mercado de GPUs, y esta representa que, independientemente de la gran discusión que se armó, de la gran demanda que había de las series RX 9070 de AMD, recuerden que habían filas, mucha gente se abocó a comprar estas GPUs. Vimos en vivo todo lo que estuvo pasando con respecto a esto, pero algo bastante interesante que aquí señalan en este artículo es que esto no importa, que la demanda no importa y que esto debe combinarse con un constante suministro y precios MSRP, algo que AMD ha fallado en entregar a los usuarios. Y yo digo, oye, pero ¿y dónde que estaba este pana, manito? Pero no sabemos que ninguna GPU, ni de Nvidia ni de AMD, ha mantenido el precio MSRP. El precio MSRP, señores, es simple humo. Una RTX 5060 Ti te puede costar 500 dolitas, así 500 y algo, así normal, y una de 8 GB 400 y tantos, señores. Eso pasa. La RTX 5060 te cuesta 300 y algo. Déjense de eso, dejen su adivinanza. Igual las RX 9070 han estado volando los precios, y esto ha sido consonante con Nvidia y AMD. Esto es lo que ha estado ocurriendo, señores. Para conseguir una GPU a precio MSRP, por ejemplo, esta 9070
5070 que tengo aquí, esta Reaper 9070, conseguirla a MSRP se tuvo que ir a Micro Center y todo el mundo lo sabe aquí. Ahora la 5070 que tengo por aquí en el canal, esa diferente se consiguió en línea y se consiguió sobrevaluada, $100 por encima del precio MSRP, y eso fue un error de MSI, porque esa GPU 5070 Gaming Triito está costando $715. Esa es la realidad. Se ha estado sobrevaluando, manito, todas las GPUs, no importa, esto es algo que hay que entenderlo, y ustedes saben que yo soy bastante claro. Aquí vemos las pruebas y lo que estamos hablando, y es lo que es. Ahora, si usted entiende que no es así, usted sabe, ahí están los comentarios y le damos para allá y debatimos normal, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Esta encuesta de Hardware y Software de Steam es muy utilizada por medios, youtubers, blogueros, para destacar que realmente Nvidia tiene un poderío y popularidad entre los usuarios. Esto es bastante real, pero es impresionante que esta serie 9070 no figure en esta lista, y son GPUs bastante buenas, han impresionado, han estado entregando calidad en esta generación y también han estado montándose en el barco de las tecnologías que Nvidia ya tiene un tiempecito ofreciendo, pero es impresionante ver que no figuren. Señores, aquí las GPU de AMD no aparecen, no figuran, y las poquitas que aparecen, ya usted sabe, son GPUs, o sea, no hay ninguna serie que aparezca. Mira, aquí hay una 7700 XT, una gran GPU que vamos a hablar de ella ahora, y no tuvo ningún tipo de presencia. Entonces, ahí se la dejo. Ustedes vayan sacando sus cálculos y me dejan saber qué es lo que, porque esta es la realidad. Mira, algo también interesante que estoy esperando es este tema de las RX 9060 XT. Saben que estas son GPUs populares, que mucha gente, por el tema del precio, rendimiento, andan detrás de esas GPUs. Sabemos que estas GPUs vienen con sus respectivos recortes, 128 bits, limitaciones de VRAM, hay una versión de 16, una versión de 8, que aunque Nvidia y AMD le pongan un pequeño margen de precio, en este caso en vez de que $50, recuerda que en el mercado, cuando la vamos a buscar, te lo voy a demostrar, no está esa diferencia de 50, siempre por encima, porque el ensamblador hace lo que quiera, y eso es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos estado viendo aquí algunas filtraciones de rendimiento de esta RX 9060 XT y la han estado comparando con la RTX 5060 Ti de 16 GB, algo que AMD debió mostrarlo en su presentación, y todo el mundo sabe cuál es mi opinión con respecto a esto. Ahora, el resumen que se ha estado viendo aquí, bueno, se ha estado viendo que con respecto a esta GPU, en 1% lows, esta GPU es más estable, es más rápida, pero en términos de FPS es un 3,6% más lenta. En 1440p es más estable, un 7,8% más rápida o más estable que la RTX 5060 Ti, pero a la vez es 5,6 más lenta que esta 5060 Ti de 16 GB. Cuando vemos el 1080p con Ray Tracing, vemos que aquí se le complica, 10,5% más lenta y 10,1% más lenta, tanto en 1% lows como en averaje de FPS. Y aquí podemos ver esta tabla de rendimiento que se ha estado mostrando de esta GPU. Ustedes recuerdan que yo les decía que en ciertos escenarios iba a ser inferior al 7700 XT. No es tan lenta, es más lenta, pero no es tan lenta. Recuerden que esta GPU viene recortada por el bus de 128 bits, diferente a una RX 7700 XT que tiene un bus de 192 bits. Esta GPU vemos que en ciertos escenarios se le puede ir adelante, como este en 1440p, donde aquí aparentemente la VRAM no es un inconveniente. Recuerden que estamos hablando de 1440p, lo ideal es tener 16 GB para 1440p, y aquí estamos hablando de gaming. Cuando vemos para acá arriba las 9070 series, miren por acá arriba donde están, y aún así vemos que una RTX 5060 Ti es más popular. Bueno, ahí se la dejo. Entonces aquí estamos 1080p. 1080p es la resolución que yo entiendo viable para los 128 bits de esta GPU, y en este escenario sí básicamente estaría a la par a una RX 7700 XT. Aquí no tendría mayor problema considerando la diferencia de precios en las cuales se puedan conseguir estas GPUs, pero aquí sí vemos que la 5060 Ti tiene este rendimiento por encima de esta GPU. Y aquí vemos en la tabla que estuvieron mostrando AMD comparándola con esta RTX 5060 Ti de 8 GB. Hay gente que se quilla con eso, pero señores, esta es la realidad. Esto no fue lo que debió presentar AMD, pero ya podemos entender por qué AMD la comparó con esta versión de 8 GB y no con la 16, manito, porque dime tú, eso sería un poquito catastrófico. Ahora, cuando hablamos de temas de precios, hemos estado viendo algunos precios en Estados Unidos de estas GPUs que van a estar llegando. Cuando vemos las versiones de 8 GB, por ejemplo, esta Challenger, que son modelos de entradas, estamos hablando, en vez de
de 299 te estaría costando 320 y vemos la 16 estaría costando supuestamente 370 y cuando vemos este modelo Steel Legend de 16 390 dolitas. Entonces esto es lo que ha estado pasando y aquí podemos ver también los precios que no son finales, pero ahí están estos precios. Recuerden que Asus ha estado rompiendo el mercado también, sobrevaluando un montón, pero la cuestión aquí es que eso hay que meterle los impuestos, todo lo que hay, y esos son precios temporales, manito. Recuérdalos, la página tú lo ves que te ponen aquí este precio de que 320, pero pasan un par de días después que se acabó eso, olvídate, manito, porque esos precios van a ir subiendo al no haber founders, no haber un control con los board partners. Esto hace que las GPUs suban de precio, manito. Eso es temporal para que digan, ah, mira, estamos cumpliendo con el MSRP, entonces debe de haber por lo menos una GPU que se mantenga ahí siempre al precio de 199. Eso es lo ideal. Pero nada, déjame saber tus impresiones con respecto a esto. Te leo y te respondo, manito. Un abrazo, suscríbete para que estés al día con lo último, sin adivinanzas, ni contrato, ni lambonería. Soy el Sensei, me despido y nos vemos en este video del Club Loco que estuvo durísimo, mortal. Nos vemos allá. Chao, chao.